Angustia, ese sentimiento furtivo que conlleva una profunda tristeza, a menudo sin explicación, experimentan cada vez más personas. Y es que cuando la angustia nos acecha, sentimos un vacío y una soledad que son capaces de paralizarnos. Quizá porque la angustia nos recuerda lo limitados y vulnerables que somos. La Biblia no oculta los relatos de los afligidos, más bien por el contrario. Jacob, Elías, Juan el Bautista, María e incluso Jesús son partes de esta lista. Pero el relato bíblico dice que antes del regreso de Jesús habrá una angustia como nunca antes. ¿Cuál es esa angustia y qué esperanza tenemos para salir adelante en esos momentos difíciles? Bienvenidos a la conferencia online sobre eventos finales promovida por Sa Feliz. Hoy vamos a hablar con el Dr. Rodrigo Silva, doctor en Teología y Arqueología Bíblica y profesor de la Universidad Adventista de São Paulo, en Brasil. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Rodrigo, ¿es posible comparar la angustia que vivimos hoy con la angustia de Jacob descrita en la Biblia? La palabra angustia es una palabra muy vasta y hay varios tipos de angustia. Debemos hablar de ella en plural. Angustias. Hay angustia por problema emocional, hay angustia por crisis de identidad, hay angustia por trauma, por culpa, angustia también por alejamiento de Dios. Son varios los tipos psicológicos de angustia que enfrentan nuestro mundo, y estas, de cierta manera, cumplen una profecía de Jesús, pues Él dijo que eso sucedería en el tiempo del fin. Vemos que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Jesús dice justamente lo siguiente. Leo el capítulo 21 de Lucas, versículo de 10 al 12 en adelante. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares. Él habla de las hambrunas y dice, entonces las entregarán a varias personas. Y además, el Evangelio, en el versículo 26, se dice, habrá hombres que desfallecerán por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo. Esta expresión en griego, desfallecerán, es un término que viene de la palabra aporia, que quiere decir ya no tener los poros del cuerpo, como si el cuerpo estuviera pidiendo justicia. Como puede usted, tiene un susto y piensa que va a estrellar el automóvil, o cuando dice, me pasó cerca la muerte, y se le eriza la piel porque los poros se cierran. Así es como se describe la situación final del planeta Tierra. Entonces esa angustia que vimos hoy es fruto del cumplimiento de las profecías de Cristo. Ahora tengo que hacer una distinción entre esta angustia que estamos viviendo hoy, preadvenimiento, y la que el pueblo remanente enfrentará durante el llamado tiempo de angustia de Jacob. Aquella angustia es de naturaleza completamente sui generis. Ellos no estarán angustiados porque estén siendo perseguidos, no estarán angustiados meramente porque tendrán necesidades, privaciones. La gran angustia de ellos es porque se dan cuenta por el reloj profético que Cristo ya no está intercediendo en el santuario celestial y temen que estar aún en falta delante de Dios y que su salvación esté comprometida, salvaguardadas las debidas proporciones, porque Cristo es inimitable en su esencia. Puede decir que ellos enfrentarán de cierta forma la misma angustia que Cristo pasó en el jardín del Getsemaní cuando se sintió alejado del Padre. Desde el Getsemaní hasta el Calvario, Cristo enfrentó en su carne la angustia de Jacob, que de manera semejante, no exactamente igual, pero sí de manera semejante, el pueblo de Dios pasará en los últimos tiempos. Cuando perciba que Dios no está con ellos, ya no tienen intercesor entre ellos y el Padre en el santuario. Ellos habrán sido abandonados por el Espíritu Santo de Dios, pero la impresión que tendrán será la sensación de abandono, de que Dios está ausente. Será realmente una angustia, como la menciona en la Biblia, como angustia de Jacob.
La Biblia dice que esa angustia que sentiremos al final de los tiempos será incluso peor que la angustia de Jacob. ¿Qué significa eso y cuál es la naturaleza de esa angustia? Vamos a comenzar entonces con la expresión angustia de Jacob. ¿De dónde viene? Si leemos el libro de Jeremías capítulo 30, versículo del 5 al 7, el texto dramático del profeta dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía los malos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto, no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, es de aquí del libro de Jeremías de donde surge esa expresión angustia de Jacob, aplicada al final de los tiempos. Ahora, yo puedo tomar el texto de Jeremías tanto en el sentido escatológico, el final de los tiempos, como también el texto de Jeremías relacionados con el Génesis, para entender en la narración de la historia de Jacob, porque él se angustió. Fíjate, Jacob tenía justamente un dolor, un peso en la conciencia, porque él sabía que era humano, errático, pecador. Su mismo nombre, Jacob, siempre le traía la característica de un engañador. Todo lo que él tuvo en la vida fue a través del engaño. Él engañó a su padre, después intentó de nuevo a otros y continuó engañando. Engañó a su hermano para tomar la primogenitura. Él lograba la definición, pero la conseguía por caminos tortuosos. Parece que de alguna manera él nunca saldría de aquel ciclo. Tanto es así que fue a la casa de Labán y esta vez él fue engañado. Y cuando él sale de la casa de Labán, temía por su vida y la de su prole, porque él creía que Esaú, su hermano engañado, lo buscaría por matarlo. Entonces, en un primer momento, vino el miedo a la muerte, el miedo a la persecución, pero ese miedo pronto se reveló con la consecuencia de los actos fallidos de Jacob. Entonces, aquella noche, él pasó por una gran angustia, con miedo de morir a manos de su hermano, porque no se sentía protegido por Dios. Él no sentía digno de Dios. En realidad, Dios estaba con Jacob. La prueba de esto es que al amanecer, él aparece luchando con un hombre durante toda la madrugada hasta que sale el sol. ¿Y quién era ese hombre? Ni más ni menos que el mismo Dios, en forma angelical, que lucha con Jacob allí. Es interesante que cuando él fue a engañar a su padre, el padre le pregunta: ¿cuál es tu nombre, hijo mío? Y él respondió: Esaú. No era Esaú su nombre, era Jacob. Pero él dijo que era Esaú, y así consiguió la primogenitura del padre. Ahora el ángel, cuando él le pide la bendición, repite la misma pregunta que el padre le había hecho: ¿cómo te llamas? Y esta vez no miente, dijo: mi nombre es Jacob, el engañador. Es por eso que el ángel le dijo: bien, interesante, pero ya no eres más Jacob, ahora eres Israel, el hombre que lucha con Dios y prevalece. Entonces, Larisa, existe una diferencia entre tiempo. Hablo de temperatura real y sensación térmica. A veces la temperatura real es de 10 grados, pero la sensación térmica es de 7 grados en relación al calor. Es lo mismo, o sea, la temperatura puede marcar 30 grados, pero la sensación térmica es de 35. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo no abandonará al pueblo de Dios, pero la sensación termina que tendrán es que el Espíritu Santo se alejó hasta de ellos porque ven tantas situaciones difíciles en el mundo, tanta desgracia. Imagínate, las personas estarán ahora sin el poder contenedor del Espíritu Santo, actuando sobre ellas. Estarán intentando destruir el pueblo de Dios como Esaú quería matar a Jacob. Y el pueblo de Dios sabe que ellos pecaron, que cometieron errores, cometieron fallas. Ellos saben que en términos de salvación, sin la gracia divina, ellos no son menos merecedores del fuego del infierno, que aquellos que los están persiguiendo. Entonces, la gran angustia de ellos es como la de Jacob. Llega un momento en el que ellos no sienten el dolor de la persecución, como Jacob, ni miedo de morir, como Jacob. Su miedo es de terminar sus vidas sin salvación.
Es en ese momento cuando el Espíritu de Dios viene a consolarlos y aliviarlos y a decirles: ustedes no están solos, yo les prometí estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero Dios permitirá esta sensación de vacío en su pueblo, incluso para que sea testimonio el universo de que Él realmente tiene a sus elegidos en la tierra y que no los compra. Ellos están al lado de Dios por amor y por ninguna otra razón. ¿Y cuánto tiempo dura ese periodo de angustia, doctor Rodrigo? ¿Es posible saber cuándo comienza y cuándo termina? La duración del tiempo de angustia no la sabemos. Hay algunos comentaristas, incluso en la Iglesia Adventista, que lo deducen, pero yo particularmente no concuerdo mucho con esa idea por el hecho de que Apocalipsis capítulo 18 habla sobre las plagas de Babilonia. Dice así: en un solo día las sobrevendrán sus plagas. Entonces ellos toman ese pasaje: en un solo día las sobrevendrán sus plagas, y aplican al principio día-año. Entienden así que el tiempo de angustia durará un año. Yo particularmente no veo mucha luz en eso, porque de acuerdo con Apocalipsis y también con los escritos de Leonard White, después de 1844 Dios ya no tiene profecías que incluyen cronología para el pueblo de Dios. O sea, el principio día-año solo vale para las profecías de 1844 hacia atrás. Tanto es así que no aplicamos el principio día-año el milenio. El milenio no significa 1.000.000 de años. El milenio es un milenio, pero si aplicamos el principio día-año a los 1260 días o un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces por eso yo no veo mucha luz en aplicar el principio día-año en este pasaje de Apocalipsis y decir que el tiempo de angustia durará un año. Elena de White dice que los últimos acontecimientos serán rápidos, pero ella no dice los rápidos que serán. Pero de cualquier manera yo creo que el mundo no soportaría por mucho tiempo la angustia con el diablo suelto. Pero esta es una visión muy particular, de meses, meses y meses. Yo creo que no, nadie lo soportaría. El mundo entraría en colapso muy rápido y el pueblo de Dios incluso podría hasta morir. Y no van a morir después del cierre de la puerta de la gracia. No habrá mártires. Entonces yo presumo que ese tiempo de angustia será tal vez de 1, 2, 3 meses, no mucho más que eso. Será un periodo muy corto, será rápido, pero no puedo precisar de cuántos días ahora en la cronología de los eventos. Lo que tenemos más o menos bosquejado sería lo siguiente: tenemos el derramamiento de la lluvia tardía, que cae casi simultáneamente con el decreto mundial dado por el anticristo en su hegemonía mundial para dominar las mentes y perseguir el pueblo elegido. Cuando el anticristo comience a dominar y emita el decreto dominical y el pueblo de Dios comience a ser perseguido, comenzará el tiempo de angustia. Allá habrá también un periodo que es llamado la pequeña angustia de Jacob, el pequeño tiempo de angustia. O sea, el pueblo ya comenzará a tener angustia a partir de allí, pero la puerta de la gracia no se cerró. ¿Por qué? Porque en ese periodo se va a cumplir lo que está en Apocalipsis capítulo 18, donde un ángel desciende del cielo clamando: ha caído la gran Babilonia. O sea, repite lo que está en el mensaje del segundo ángel, en el segundo y tercer mensaje de los ángeles. Entonces ese es el llamado fuerte clamor. Muchas personas están en Babilonia, saldrán de ella y se unirán. El remanente. Es muy probable que en esta época ya no exista la Iglesia Adventista como institución jurídica, porque el mundo estará configurado de tal manera que vamos a tener que entregar nuestros hospitales, nuestros colegios. Vamos a ser solo un pueblo errante y perseguido. Es probable que en este periodo muchos todavía deban convertirse en mártires, porque cuando Apocalipsis habla de los 7 sellos, tenemos específicamente en el 5.º sello las almas de los muertos debajo del altar. Y cuando éstas claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? La Biblia dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansarán todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos. La palabra número no aparece en el griego original. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora entiendo
que esas almas debajo del altar aquí son los mártires de la Edad Media. ¿Quiénes son esos consiervos de ellos que habría de morir como ellos? Probablemente es la última generación de creyentes que tendrá parte con ellos, pagando con la vida la proclamación del mensaje de los tres ángeles, solo que en esa mitad de tiempo se cierra la puerta de la gracia, pues Jesús termina el juicio en el santuario celestial. Él ya está viviendo ahora para buscar a sus redimidos, y es entonces cuando sucede el cierre de la puerta de la gracia que se inicia inmediatamente el tiempo de angustia. Entonces el cierre de la puerta de la gracia marca por un lado el final. El fuerte clamor, ya no hay ningún mensaje a dar al mundo, ni de advertencia ni nada, porque cada caso ya ha sido decidido. Como dice la Biblia, el que es injusto sea injusto todavía, y el que inmundo sea inmundo todavía. O sea, cada caso está decidido, no habrá más mártires después de eso, y los justos, que yo creo que serán 144,000, quedarán aquí en la tierra enfrentando el tiempo de las 7 plagas del Apocalipsis, que no son plagas universales, sino el mundo no lo soportaría, sino que son plagas de la naturaleza similar a aquellas que cayeron en Egipto un poco antes del Éxodo. Es lógico que las dos últimas plagas tienen una característica un poco más escatológica en Armagedón, y la otra, que son piedras que caen del cielo, que es la misma venida de Jesús, pero las demás plagas parecen tener una dimensión histórica con ríos y fuentes de agua que se convierten en sangre de muertos, el oscurecimiento del sol y que quema a los seres humanos en la tierra, y el agua que se contamina, o sea, los elementos de la naturaleza en convulsión, mostrando realmente el castigo de Dios, porque esas plagas salen del santuario celestial. Ese será el tiempo de angustia. ¿Y qué es lo que pondrá fin a este tiempo de angustia? Es cuando Dios decide aliviar a su pueblo, revelándoles el día y la hora del regreso de Jesús. Es el acuerdo de paz de Dios con su pueblo, precisamente a la medianoche. Es un tiempo simbólico. Dios revela desde el cielo su gloria. En ese momento, muchas personas que murieron en la predicación del mensaje del tercer ángel resucitarán en la resurrección especial. El profeta Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para gloria y otros para vergüenza. Muchos, no todos. Entonces habrá una clase especial que resucitará. Y en la clase que mencione, habrá justos, murieron en la predicación del mensaje del tercer ángel y que tuvieron el privilegio de participar de eso hasta un poco antes del regreso de Jesús, pero también otros, por ejemplo, los romanos, que participaron en la crucifixión de Jesús, quienes también resucitarán para ver a aquel que traspasaron. En ese momento, entonces, los 10 mandamientos aparecen en el cielo con una aureola sobre el cuarto mandamiento, y luego el evento del regreso de Jesús. Entonces estos episodios marcan el fin del llamado tiempo de angustia. ¿Qué trata de enseñarnos Dios hoy con esa advertencia sobre el tiempo de angustia de Jacob? Es interesante que cuando me preguntaste, Larissa, sobre la cronología de los hechos, yo no mencioné algo que dejé afuera, pero ahora veo que fue hasta bueno haber hecho eso. En esa cronología debemos recordar también la carta a la Odisea, porque el tiempo de angustia de Jacob coincide con el tiempo de la carta a la Odisea, porque la carta a la Odisea termina justamente cuando comienza el tiempo de angustia. La carta a la Odisea es la última etapa de la iglesia cristiana en esta tierra antes del cierre de la puerta de la gracia. Puedes ver aquí que las 7 cartas del Apocalipsis, o en las 6 primeras, Jesús siempre habla de su regreso como algo que está llegando. Por ejemplo, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, tu candelabro. He aquí que vengo a ti, he aquí que vengo como ladrón. Siempre así vengo a ti, vengo a ti. Cuando usted llega a la iglesia de la Odisea, ya no está la expresión mira que vengo a ti, sino la expresión mira que estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, él no está ya viviendo porque él llegó, pero es interesante que en esa inminencia de la llegada de él, que llama a la puerta, usted tiene un pueblo que Dios describe como muy equilibrado. Y aquí tengo
un gran problema con la idea postmoderna o líquida que algunos predicadores están divulgando de tener un evangelio equilibrado. Muchas personas hoy quieren tener equilibrio. Tal vez el mensaje más satánico que yo podría escuchar de los labios de un predicador, como he escuchado a veces, es decir a la iglesia o a la comunidad religiosa: debemos tener equilibrio en todo. Eso no es correcto. ¿Sabes por qué? Mire lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: ojalá fueras frío o caliente. Frío es un extremo, caliente es el otro extremo. Y el tibio justamente es el equilibrado. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo sé que algunos pueden estar asustados con lo que digo y se pregunta, entonces, ¿quiere decir que debo ser extremista? Rodrigo, vamos despacio. En primer lugar, algunas palabras sufrieron cambios semánticos y adquirieron una connotación muy negativa. Por ejemplo, la palabra radical hoy casi que da una idea extremista de gente enferma problemática, pero si usted observa la base etimológica, la palabra radical significa el que tiene una raíz que tiene fundamento. La palabra fundamentalista también, que hoy es tan atacada, es una palabra con un significado magnífico. Fundamentalista es aquel que tiene un fundamento. Radical es lo mismo lo que debemos tener. Larisa es equilibrio entre las cosas de Dios. Tengo que tener equilibrio entre orar y estudiar la Biblia. Debo tener equilibrio entre alimentarme y descansar. O sea, las cosas que están en armonía con los dictámenes sagrados. En esas cosas debo tener equilibrio. Pero cuando la situación me pone delante de un dilema entre Dios y el mundo, no puedo tener equilibrio. Debe ser radical del lado de Dios. Ese es el problema de muchos. Quieren tener el equilibrio en todo, pero no pueden tener equilibrio en todo. No pueden tener equilibrio entre el cielo y el infierno. No puedo tener equilibrio entre Dios y el diablo. No puedo tener equilibrio entre la gracia y el pecado. No puedo tener equilibrio entre la salvación y la perdición. Porque Cristo vomita a esos equilibrados. Y tal vez el gran problema del cristianismo hoy, en la inminencia del tiempo de angustia, no es tanto el alejamiento voluntario de Dios, no es tanto la apostasía mantenida de las verdades divinas, ni siquiera la herejía. Son problemas, pero no el mayor de ellos. Tal vez el mayor problema del cristianismo hoy, del adventismo hoy, es que queremos tener una religión equilibrada en todo. Queremos ir al cielo, pero no queremos alejarnos del comportamiento del infierno. Queremos tener la eternidad con Cristo, pero no dejamos la compañía de Satanás. Queremos la nueva Jerusalén, pero también queremos un poquito las cosas que pertenecen al mundo, fuera de la nueva Jerusalén. Por eso, la advertencia que tenemos hoy bien clara es: ojalá tuvieras por lo menos una posición definida y clara, caliente o frío. Pero como eres tibio, estoy a punto de vomitarte. Podemos incluso estar en el periodo de la Odisea, pero no necesariamente estar en el estado de la Odisea. Muchas gracias, Dr. Rodrigo, y muchas gracias a usted también. Hasta la próxima.